Bienvenidos a este nuevo video, en donde ya vamos a aprender a cómo trabajar con las excepciones y el manejo de errores. Así que vamos a empezar haciendo un nuevo archivo como siempre, al que vamos a llamar errores.py. Vamos a copiar las dos primeras líneas de acá y las vamos a pegar. Y empezaremos viendo un error sencillo. Vamos a imprimir una variable que no existe, por ejemplo L. L jamás ha sido definida, así que obviamente es inexistente. Si tratamos de ejecutarla, voy a entrar a donde tengo el archivo, voy a guardar por acá, y si ejecuto python errores.py, vemos que me está lanzando un error. Y aquí nos está diciendo una pista. Except name error. Este es un tipo de error que vamos a aprender a controlar, entre muchos otros. Así que vamos a hacer uso de try, y su sintaxis es la siguiente. Try, y vamos a intentar esta parte. Y aquí vamos a poner un except. Except. Y el error que aquí nos está marcando. En este caso, name error. Así que except name error. Venga, automáticamente se pone de un color azul. Y aquí vamos a imprimir un mensaje que diga, por ejemplo, print L no está definida. Si guardo y vuelvo a ejecutar, vemos que ahora nos lanza un mensaje. Ya no el error de arriba, que dice name error, sino que ahora nos está diciendo que L no está definida. Try es como decir, intente ejecutar esto, pero si no lo consigues y se presenta este error, imprímeme esto. De esta manera, ya no estamos mostrando el primer mensaje, sino que ya estamos controlando el flujo de salida de ese error. Voy a limpiar por acá. También podemos intentar lo siguiente. While true. Y vamos a estar imprimiendo print L. Pero ahora vamos a controlar si se llega a detener forzosamente la salida del programa. En este caso print salida forzosa. Keyboard interrupt, como hemos visto anteriormente, se presenta cuando forzamos la salida de un programa, es decir, con control C. Voy a comentar esta parte de acá. Y vamos a poner aquí hola, por ejemplo. Si guardo y vuelvo a ejecutar, vemos que se ejecuta hasta el infinito. Sin embargo, si presiono control C, nos dice salida forzosa. También tenemos otro bloque de código llamado finally. Y finally se ejecuta siempre. Haya ocurrido un error o no haya ocurrido, finally siempre se ejecuta. No es obligatorio ponerlo, pero en algunos casos sí es necesario. Aquí, por ejemplo, print terminó la ejecución. Voy a guardar. Y si vuelvo a ejecutar y detengo, vemos que nos dice
salida forzosa y se terminó la ejecución. También podemos manejar múltiples errores, no solamente uno, algo así como un if, un elif y un else. Y desde luego, también podemos generar nuestros propios errores. Voy a borrar esta parte de finally y voy a borrar esta parte. ¿Y cómo hacemos eso? Existe una instrucción llamada rise que nos permite devolver un error sin importar de cualquier tipo. Es decir, nosotros provocamos ese error. Esto no es muy común, sin embargo, por algo existe, y es útil conocerlo también. Así que vamos a generar un error de cualquier tipo, por ejemplo, io error, por ejemplo. Y aquí voy a poner except y este error de aquí arriba, ya que lo estamos devolviendo. Except io error. Print ocurrió un error. Si guardo y ejecuto de nuevo, vemos que nos dice ocurrió un error. Es decir, sí llegó hasta esta parte. Sin embargo, con rise devolvimos este error. Y al llegar al except, este except detectó ese error y aquí controló la salida del flujo. Esto de try y except lo vamos a estar viendo mucho más adelante.